Hola, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por invitarme para hablarles esta noche. Es un placer para mí estar aquí con tantos colegas de todo el mundo. Yo estaba reflexionando durante el vuelo a Madrid que esta es mi segunda comparecencia sobre la interdependencia. La primera fue en Florida, en Estados Unidos, y cuando hablé en ese acto, pues el programa realmente era excelente, y yo creo que este programa de aquí en Madrid es por lo menos tan bueno, y realmente creo que va a ser una oportunidad excelente. Y quiero agradecer a la Fundación Rafael del Pino por haber celebrado este evento junto con GIC y el BBVA. Me impresionan las actividades de la Fundación y estoy entusiasmado, y me encantaría seguir trabajando con ellos en el futuro. Gracias a María, a Vicente. Es mi primera visita a Madrid, como sabéis, y realmente es una visita muy agradable. Hay muchas cosas que ver aquí en Madrid y me lo he pasado estupendamente desde que he llegado. Y también me he dado cuenta que tengo que mejorar un poco mi español, que está un poquito oxidado. La gente ha sido muy amable conmigo, pero de todas formas me doy cuenta de que me falta mejorar. Ahora ha pasado una semana después de la celebración del último comité de la Fed y se ha centrado mucha atención en las señales que podía enviar el comité acerca de el corto plazo de las políticas monetarias. Y esta noche me gustaría desplazar el foco y no centrarnos tanto en cuántas medidas va a tomar la Fed, sino hablar un poco de el marco conceptual que tiene que ver con la política monetaria en cuanto a de dónde venimos y los riesgos que podemos encontrar en la siguiente fase de nuestra política monetaria. En concreto me voy a centrar en qué ajustes quizás podrían ser necesarios para llegar a una política neutral. Y hay que tener en cuenta que la respuesta pues podría ser compleja, porque como sabéis, y no voy a hablar solamente de bueno, pues nada de lo que diga refleja las ideas de ninguna otra persona. Son solamente mis propias ideas las que voy a transmitir. Comencemos a finales de 2015. Esta singladura. A finales del 2015 se empezó a normalizar la política monetaria y el comité pues subió el rango desde el suelo que se había impuesto en diciembre de 2008, y en ese momento la tasa de desempleo seguía estando en un 5%, y es una tasa de la mitad del nivel en el que se había situado en el peor punto de la crisis. Gracias. The initial increase in the policy target. Pues a 25, bueno, pues luego se produjo un incremento de 25 puntos básicos, y este tipo de incremento se ha convertido en algo característico de la Fed. Incluso con el primer ajuste en estos tipos de interés, la política se mantuvo pues bastante flexible. Y dados los hechos, pues este tipo de política flexible estaba justificada, y el comité tomó nota de que todavía se podía mejorar las políticas laborales, y también algo más importante es que la inflación pues permanecía bastante lejos del objetivo fijado. La inflación pues se esperaba que estuviera en un 2% en el 2015 y que no se recuperara plenamente hasta este año. Dado que el papel de que hace previsiones es bastante difícil, pues las previsiones que se hicieron fueron bastante acertadas, y la inflación, según fue medida por lo que llamamos el PIB, fue de un 1,3% solamente a finales del 2015. La tasa de inflación no llegó a nuestro objetivo, que era de un 2%, hasta este año, 2018. En el 2017, la FMC cambió el rango de fondos federales y lo subió en un 1%, y las métricas siguieron mejorando. La perspectiva inflacionaria fue progresando según se había previsto, y la tasa de desempleo cayó más, hasta un 4,3%,
pues superando muchísimo las expectativas. Por lo tanto, el comité decidió dar el siguiente paso de normalización, anunciando que iba a contraer el tamaño del balance de la Fed, que se había cuadruplicado tras la crisis. La normalización del balance se formuló según dos principios básicos. El primero fue implementar una reducción para no perturbar los mercados financieros, y la segunda fue que esta reducción estuviera un poco en el trasfondo, con el objetivo de colocar el foco en los ajustes de la política a través de cambios en los tipos de interés. Por estas razones, el comité eligió un proceso gradual, basado en un calendario fijo y, en la opinión de muchos, incluida la mía, esta política tuvo éxito. Y esto nos lleva a la situación actual. Como he dicho, la inflación está en el objetivo que teníamos del 2%. La tasa de paro ha caído aún más, a un 3,7%. Y este es un nivel que pues no veíamos desde hace medio siglo. Por lo tanto, estamos muy cercanos a otro objetivo de la FMC, que es promover un crecimiento máximo y sostenible del empleo. Y posiblemente hayamos avanzado en ese sentido en gran medida. Y este es un récord, es un enorme progreso. Y creo que por lo menos en parte se debe a los esfuerzos pacientes y deliberados de pues quitar este enfoque de acomodación monetaria. Y ahora quedan los últimos pasos de quitar todo tipo de flexibilización y adoptar una posición neutral en cuanto a la política monetaria. Pero la pregunta que cabe formularse es tan complicada como sencilla. ¿Qué otros ajustes son necesarios para llegar a esta situación neutra? En un discurso reciente, el presidente de la Fed puso de manifiesto el papel de la gestión de riesgo en la toma de decisiones de la FMC. Explicó cómo un elemento importante de las buenas políticas es calibrar la dimensión de los riesgos hacia arriba y hacia abajo. Y yo, como señalé en un discurso que di en Luisiana el mes pasado, si la economía funciona bien y la política monetaria pues está bastante alejada de una posición neutral, el FMC pues tiene riesgos hacia arriba y hacia abajo en cuanto a los ajustes que hacen falta realizar. There's water here. I see this water here already. Bueno, tengo que prestar más atención porque me estoy bebiendo aquí el agua. Entonces, la comunidad ahora tiene que equilibrar los riesgos de tener una normalización y arriesgarse a que la economía se recaliente, el equilibrarlo con el riesgo de ir demasiado lejos. Yo voy a hablar de cada uno de estos riesgos uno a uno. Entonces, ¿hay riesgo de ser demasiado tímidos durante demasiado tiempo? La respuesta es que sí. Y ese riesgo comenzaría con lo que decía yo antes, de que el nivel actual de desempleo es históricamente bajo. No solamente el nivel de desempleo del 3,7% es bajo, sino, como se ha reflejado recientemente en el mes de septiembre, el consenso de los participantes de FMC es que si este nivel se mantiene durante los próximos 3 años, pues la situación sería pues muy halagüeña. Este tipo de paro no se ha visto desde hace mucho tiempo. Se ha visto solamente 2 veces este siglo y el nivel actual de desempleo está por debajo del que se considera sostenible a largo plazo. La tendencia central, y esto en las proyecciones de la FMC, pues es de un 4,3 y un 4,6%. Miremos esta gráfica, que es bastante inquietante. Esta imagen pone de manifiesto periodos de tiempo en los que la tasa de desempleo cayó por debajo de lo que la Oficina Presupuestaria del Congreso estima la tasa neutra de desempleo. Estos son periodos de alta presión y se muestran en color rojo.
Aquí tenemos lo importante. En el año 1960, todos los periodos de alta presión terminaron en una recesión. Y solamente una de las recesiones fue precedida por un periodo de altas presiones. Entonces, hay muchas interpretaciones posibles para la relación que existe entre los periodos de altas presiones y las crisis económicas. Una es que esta relación es espuria, totalmente espuria. Esta sería una interpretación bastante benigna. Yo no estoy convencido de que esta interpretación esté alineada con unas buenas prácticas de gestión de riesgo. Yo lo que creo es que un enfoque de gestión de riesgo supone que por lo menos consideremos la posibilidad de que las tasas de desempleo, que son muy bajas durante un periodo largo, son síntomas de una economía recalentada. Y una consecuencia posible del recalentamiento es que la toma de decisiones en el sector privado se convierte en algo muy arriesgado y los desequilibrios, especialmente en los mercados financieros, se van acumulando. De momento no parece haber datos empíricos de que haya desequilibrios en Estados Unidos, pero no doy las cosas por hecho. Por ejemplo, yo tengo algunas pruebas en Estados Unidos de que hay que observar el mercado de créditos de consumo. Cada vez vemos más morosidad en tarjetas de crédito en los bancos pequeños, y mientras que todavía son problemas pequeños, la morosidad creciente que se manifiesta en el sector de pequeños bancos podría propagarse y convertirse en un problema grande. O sea que, aunque la situación general todavía es saludable, estas bolsas de preocupación requieren una revisión más cuidadosa de los riesgos. Otra consecuencia del sobrecalentamiento son las presiones inflacionistas que aumentan inevitablemente, y eso hace que el Banco Central tenga que responder de forma exagerada. A lo mejor dirán ustedes que la respuesta simple es simplemente no reaccionar de forma agresiva a signos de aumento de inflación, pero esto es algo que pocos banqueros centrales responsables aceptarían. La Fed y la mayoría de los bancos centrales sólidos tienen mucha credibilidad por mantener sus objetivos de estabilidad de precios, pero no hay que olvidar que esa credibilidad se ha ganado con muchas dificultades. Ahora las cosas son estables, pero no sabemos hasta qué punto pueda subir la inflación y las cosas dejen de ser igual. Según Mitchell, cuando hablamos de expectativas de inflación, no sabemos hasta qué ocurre, qué es lo que ha pasado. Y yo creo que sería una buena idea averiguarlo. ¿Sabéis quién es Johnny Mitchell? Hay gente que ha dicho, por supuesto. Yo trabajo ahora con mucha gente joven que no la conoce, que no conoce a Johnny Mitchell. Al igual que hay riesgos cuando los ajustes de política son demasiado tímidos, también los ajustes agresivos son peligrosos. La principal respuesta es que es muy difícil determinar cuándo la economía se está recalentando en exceso, sobre todo cuando las señales inflacionistas no son muy claras. Hay que determinar la tasa normal de desempleo. Mi definición de normal es un nivel sostenible que evite el recalentamiento de la economía. Yo hablaría de una tasa de desempleo de un 5% como normal, cuando el comité empezó la senda de normalización en el año 2015. Ahora pienso que la tasa normal de desempleo hoy se acerca más al 4% que ese 5% del que hablamos en el 2015. Estimar la capacidad de la economía, para la que la tasa de desempleo es solo una medida, es muy difícil, entre otras cosas porque puede ser una diana que se mueve. Un ejemplo de ello es el comportamiento del de la tasa de participación o de población activa en Estados Unidos. La mayoría de los economistas consideran que la tendencia secular es negativa, sobre todo debido a el envejecimiento de la población. Pero en el último informe se ha subido un poquito y se ha mantenido estable en los últimos años. La tasa de participación de la población activa, sobre todo de las mujeres, ha ido aumentando últimamente
y no sabemos cómo interpretar esta tendencia. Pero es razonable sospechar que la mayor entrada de trabajadores en el mercado de trabajo y el hecho de que salgan menos trabajadores es una de las razones, así como la presión sobre los salarios. Por eso ahora, bueno, pues la situación es diferente a lo que se esperaba. Por otra parte, yo creo que la capacidad puede ser más flexible, como decimos en un informe reciente. La Fed de Atlanta recoge información de registros sobre el terreno. Son unos registros que vamos reuniendo a través de RAIN y que incluye informes de escasez de trabajadores en la industria de los camioneros. Y de hecho hemos aprendido recientemente una cosa muy interesante. La aplicación de tecnologías que monitorizan e imponen restricciones en el número de horas que pueden trabajar los camioneros ha cambiado la situación en la industria. Por eso ahora se ha añadido un nuevo requisito en el sentido de que los camioneros tienen que tener un reloj automático del camión que lo que hace es controlar el tiempo en lugar que lo tenga que hacer el mismo camionero. Esto antes no ocurría porque si se encontraban un atasco ese tiempo no lo contaban, pero ahora sí. Lo que importa es el número de horas que pueden conducir al día, que se reduce por esa nueva contabilidad. ¿Y qué ocurre con todo esto? Las presiones competitivas, esas presiones sobre la industria, ha hecho que las industrias transportistas hayan hecho que ahora los clientes descarguen los camiones más rápidamente y carguen más rápidamente. Este tiempo reducido ha aumentado la capacidad de la industria. Y este aumento de capacidad es el resultado de una mayor eficiencia y no del hecho de que haya más camiones ni de más camioneros. Yo no sé si ese tipo de desarrollo va a cambiar las reglas del juego, pero lo que está claro es que esta anécdota viene de uno de aquellos sectores que ha sufrido más tensiones de capacidad y nos recuerda que la capacidad siempre es un concepto resbaladizo. Además de la dificultad de definir el recalentamiento, hay otra serie de cosas que seguro que conocerán. Este año, gran parte del aumento del PIB de mi país se puede asignar o justificar por el estímulo fiscal. Y es verdad que aunque en el presente haya aumentado el PIB, no estoy muy seguro que esto vaya a ocurrir a largo plazo. Hay distintos riesgos, como por ejemplo los aranceles comerciales, etcétera. En general, el crecimiento mundial parece que está ralentizándose. Y aunque Estados Unidos podría haber ignorado estos desarrollos en el pasado, bueno, pues el creerlo así ahora es un desastre. Se corre el riesgo de ser demasiado tímidos o demasiado agresivos por parte de la Reserva Federal. Yo creo que lo que hay que hacer es proceder cautelosamente y controlar siempre los datos. No creo que estemos lejos de una política neutral y, en mi opinión, ahí es donde tenemos que llegar. Todavía no hemos llegado, al menos en mi opinión, pero me inclino a pensar que un intento de ir acercándonos a una situación neutral o neutra es lo más positivo. Además, estoy dispuesto a apoyar un enfoque más agresivo en caso de que los datos nos demuestren que realmente hay recalentamiento. Finalmente, estamos viendo algo de movimiento en el aumento salarial. Y esto de por sí es bueno, pero al acelerar la presión salarial podría ser preocupante si se une a otras presiones inflacionistas. No creo que esté diciéndoles cosas que no sean de sentido común, pero al fin y al cabo, ¿en qué consiste la gestión de riesgos si no es el uso del sentido común? Muchísimas gracias y estoy deseando oír sus preguntas.